Hay advertencias que llegan como susurros, y otras que resuenan como trompetas en el espíritu. La Biblia enseña que Dios, por amor, revela peligros antes de que el daño se complete. Y uno de esos avisos es claro. No todo negocio es bendición. Hay actividades que parecen prometer riqueza rápida, pero en realidad esconden pactos ocultos que abren puertas a fuerzas de oscuridad. El brillo externo puede engañar, pero en lo invisible esas prácticas atan la vida y contaminan la casa. Muchos se preguntan por qué el dinero entra y se va como agua entre las manos, por qué la paz desaparece en un hogar aunque la mesa esté llena, o por qué enfermedades y pleitos se multiplican cuando aparentemente todo marcha bien económicamente. La respuesta, según la sabiduría bíblica, está en la raíz. Un negocio que opera bajo principios contrarios a Dios no trae fruto de vida, sino de muerte espiritual. El profeta Isaías habló de quienes llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, de quienes cambian tinieblas por luz. Ese es el engaño más sutil. Vestir de prosperidad lo que en esencia es opresión. Un negocio puede generar dinero, pero si la fuente está contaminada, ese ingreso trae consigo cadenas invisibles. En lugar de bendición, se siembra maldición en la familia. Las señales de un pacto oculto en los negocios suelen manifestarse en lo cotidiano. Ambientes donde se siente un peso extraño, discusiones constantes entre socios o empleados, dinero que parece evaporarse sin explicación, enfermedades que se repiten en quienes participan. Nada de eso es casualidad. Son huellas de puertas abiertas que permiten al enemigo tener derecho de entrada. El Señor Jesús mismo, al entrar al templo, expulsó a los mercaderes que habían convertido la casa de oración en cueva de ladrones. Esa escena revela un principio profundo. Cuando lo sagrado se mezcla con lo corrupto, la presencia de Dios se retira y lo maligno se instala. Y lo mismo ocurre en los negocios que no disciernen entre lo que agrada a Dios y lo que le ofende. Dios no está en contra de la prosperidad, al contrario, promete abundancia a quienes obedecen su palabra. Pero también advierte que la ganancia ilícita es como pan sabroso al principio, que después se llena de grava en la boca. Esa es la consecuencia de abrir puertas por ignorancia o por ambición. Lo que parecía dulzura se vuelve amargura. Por eso, antes de hablar de cuáles negocios son las puertas más comunes para los demonios, es vital entender este principio. No toda riqueza es señal de bendición, y no todo lo que prospera viene del cielo. El siguiente paso es profundizar en cómo la Biblia enseña a diferenciar entre la prosperidad legítima y la ganancia contaminada, para que la luz del discernimiento guíe cada decisión. Desde los tiempos antiguos, la palabra de Dios nos recuerda que no todo lo que brilla viene de Él. La sabiduría bíblica enseña que existe prosperidad legítima y también riqueza contaminada. A los ojos humanos puede parecer lo mismo, porque ambas producen dinero, pero en lo espiritual tienen efectos opuestos. Una trae paz y fruto duradero. La otra arrastra cadenas y dolor escondido. El libro de Proverbios advierte que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así pasa con los negocios que aparentan ser inocentes o incluso exitosos, pero que en realidad se levantan sobre bases contrarias a la voluntad divina. La ganancia inmediata puede engañar, pero el precio espiritual siempre se paga más caro. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el Señor les dio instrucciones claras: no traer objetos malditos, no mezclarse con prácticas de idolatría, no aprovechar ganancias obtenidas con injusticia. ¿Por qué? Porque cada decisión en lo material abre puertas en lo espiritual. Tomar lo prohibido equivalía a invitar la ruina sobre el campamento entero. Acán lo comprobó cuando escondió objetos malditos y todo Israel sufrió derrota. La lección es clara. Lo que parece pequeño en lo material puede desatar consecuencias enormes en lo espiritual. Hoy sucede lo mismo en el mundo de los negocios. Muchos justifican sus actividades diciendo que es solo trabajo, que es solo dinero. Pero la Biblia muestra que la fuente importa tanto como el resultado. El Salmo 127 afirma: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Cuando un negocio se levanta sin discernimiento, puede alcanzar altura, pero sus cimientos se quiebran y tarde o temprano colapsa. No todo ingreso es bendición. La riqueza legítima trae paz, multiplica la gratitud y bendice a quienes rodean al que la recibe. La riqueza contaminada trae ansiedad, discusiones, enfermedades y una sensación de vacío que nunca se llena. Jesús lo explicó diciendo que no se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, porque cuando el dinero se convierte en ídolo, abre la puerta para que las tinieblas tomen control. El discernimiento consiste en mirar más allá de la apariencia. No basta con ver si un negocio genera ingresos. Es necesario preguntar si honra a Dios, si edifica familias, si trae fruto justo. Esa es la diferencia entre luz y tinieblas. La sabiduría bíblica nos da criterio para evaluar lo que destruye cuerpos, lo que esclaviza almas, lo que fomenta idolatría o injusticia, nunca será bendición, aunque parezca prosperidad. Con este principio en mente, es momento de identificar cuáles son esos negocios específicos que la Biblia y la experiencia espiritual revelan como puertas abiertas al enemigo. El primero de ellos está relacionado con la idolatría y el comercio de imágenes que desvían la adoración del verdadero Dios. La primera advertencia clara de la Biblia sobre negocios que abren puertas a demonios está ligada a la idolatría y al comercio de imágenes falsas. Desde el Antiguo Testamento, Dios insistió en que su pueblo no debía fabricar ni adorar figuras, porque detrás de esos objetos se escondían pactos espirituales con fuerzas contrarias a él. El libro de Éxodo, capítulo 20, declara: «No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra». Esa instrucción no era un simple mandamiento cultural, era un principio de protección. El negocio de la idolatría no solo engaña a quienes compran, sino también contamina a quienes venden. La persona puede pensar que está comerciando figuras artísticas o recuerdos culturales, pero en lo invisible se están moviendo energías espirituales que atan hogares y familias. Muchas de esas imágenes representan deidades paganas, prácticas ocultistas o símbolos que atraen opresión. Al entrar en una casa no son simples adornos, se convierten en puertas abiertas para la oscuridad. A lo largo de la historia bíblica, Israel cayó repetidamente en esta trampa. Cada vez que levantaban altares a dioses falsos, el pueblo sufría derrota, enfermedades y sequías. No era casualidad, era consecuencia de abrir puertas a lo maligno. El profeta Jeremías denunció con firmeza a quienes tallaban madera y la adoraban como si fuera un dios. Esa crítica sigue vigente hoy. Un negocio basado en fabricar, vender o promover objetos de culto falso es un negocio contaminado. La idolatría moderna no siempre se disfraza de religión explícita. A veces aparece en forma de amuletos para la buena suerte, estatuillas para atraer dinero o collares para protección. Estos productos circulan en mercados, tiendas y negocios en línea como si fueran accesorios comunes, pero espiritualmente son trampas. El que compra entrega su fe a un objeto. El que vende se convierte en canal de esa misma opresión. La sabiduría bíblica enseña que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Poner la confianza en imágenes hechas por manos humanas es desplazar la fe del Dios vivo hacia un objeto inerte. Y esa desviación abre espacio a espíritus engañadores que se presentan como ayuda, pero terminan esclavizando. El peligro no está solo en adorar, sino también en comerciar. Quien hace negocio con la idolatría está participando del mismo engaño. Puede parecer rentable, puede atraer clientes, pero a cambio, abre una puerta que roba paz, salud y prosperidad real. No hay ganancia económica que compense la pérdida espiritual. Por eso, el llamado es claro: examinar lo que se ofrece, lo que se vende, lo que se compra. Si algo desplaza la fe de Cristo o promueve adoración a lo creado en lugar del Creador, no viene de Dios. Reconocer esta trampa es el primer paso. Y ahora es necesario mirar el segundo tipo de negocio, uno que se disfraza de ayuda espiritual, pero en realidad está enraizado en magia, brujería y esoterismo.
El segundo negocio que abre puertas a demonios es aquel que comercia con la magia, la brujería y el esoterismo. La Biblia es clara al respecto. Toda práctica que busque manipular fuerzas ocultas para obtener poder, dinero o control está prohibida por Dios. El libro de Deuteronomio capítulo 18 advierte: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los muertos. Estas palabras no son antiguas prohibiciones culturales, sino advertencias espirituales que siguen vigentes hoy. El problema de estos negocios es que venden ilusiones disfrazadas de soluciones. Lectura de cartas, limpias, amuletos, astrología, invocaciones y rituales prometen prosperidad o protección, pero en realidad atan el alma a pactos con tinieblas. Cada persona que compra o participa entrega una parte de su confianza al enemigo, y el comerciante que ofrece esos servicios se convierte en puente directo para que las fuerzas malignas operen con más libertad. La aparente prosperidad de quienes trabajan en este tipo de oficios es engañosa. Puede haber dinero rápido y clientes fieles, pero el costo espiritual es altísimo. Muchas veces se manifiesta en enfermedades que no tienen explicación médica, en familias divididas, en depresiones profundas y en una constante sensación de vacío. Lo que parece ayuda termina siendo cadena. La Biblia muestra un ejemplo claro en el libro de los Hechos capítulo 16. Una joven con espíritu de adivinación daba grandes ganancias a sus amos prediciendo el futuro. Pero cuando Pablo la reprendió en el nombre de Jesús, el espíritu salió de ella, y los dueños se enojaron porque su negocio quedó arruinado. Esa historia revela la verdad. La adivinación y la magia pueden generar dinero, pero ese dinero depende de cadenas espirituales. Al romperse la opresión, también se rompe el negocio. Hoy se ven mercados enteros dedicados a lo oculto, tiendas que venden velas de colores para atraer amor, hierbas para amarrar a una persona, muñecos para hacer daño. Todo esto parece folclore o cultura, pero en lo espiritual son trampas mortales. Quien compra queda atado, quien vende queda contaminado. Ningún amuleto puede dar lo que solo Dios concede: paz verdadera, amor genuino y protección real. La sabiduría bíblica oculta enseña que el enemigo se disfraza de ángel de luz. Lo que se presenta como guía espiritual termina siendo puerta de opresión. Por eso, discernir y rechazar estos negocios no es fanatismo, es protección. La verdadera prosperidad viene de Dios, no de rituales. La verdadera guía viene del Espíritu Santo, no de cartas ni estrellas. Así como la idolatría abre puertas a demonios a través de objetos, la brujería lo hace a través de pactos y engaños. Y si estas dos trampas son peligrosas, el tercer negocio es aún más devastador, porque toca directamente el cuerpo y la mente. El comercio de drogas, alcohol y sustancias que esclavizan. El tercer negocio que abre puertas a demonios está relacionado con las drogas, el alcohol y todas aquellas sustancias que esclavizan el cuerpo y el alma. La Biblia enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y todo lo que lo destruye o lo convierte en instrumento de vicio abre brechas para que la oscuridad tome control. Estos negocios no solo afectan a quien los consume, también contaminan a quienes los producen, venden y promueven. El libro de Proverbios describe al vino como mofador y a la bebida fuerte como alborotadora, y advierte que quienes se dejan atrapar por ellas no son sabios. Esa sabiduría sigue siendo actual. Detrás de cada botella que fomenta adicción, hay un espíritu que busca dividir familias, arruinar economías y apagar el propósito de Dios en la vida de una persona. No es casualidad que tantas historias de violencia, pobreza y destrucción estén ligadas al alcoholismo o a las drogas. Los negocios basados en estas sustancias suelen justificarse, diciendo que son parte de la cultura, que generan empleo, o que solo ofrecen lo que la gente pide. Pero la verdad espiritual es otra, son puertas abiertas que atraen espíritus de esclavitud. El apóstol Pablo en su carta a los romanos afirma que el que se entrega como siervo de algo, siervo es de aquello a quien obedece. Quien vive atrapado en una adicción, no solo lucha contra lo físico,
también contra cadenas invisibles que atan su voluntad. El dinero que fluye de este tipo de negocios está manchado por lágrimas. Cada peso ganado se levanta sobre la destrucción de familias enteras. Por eso, aunque en apariencia parezcan prósperos, estos negocios suelen estar acompañados de tragedias personales, enfermedades graves, muertes prematuras, ruina económica y una sensación constante de vacío. Es la consecuencia de permitir que el enemigo gobierne a través de sustancias que anulan la libertad. La sabiduría bíblica oculta revela que detrás de la embriaguez hay algo más que química. Hay un espíritu que busca control. Por eso Pablo recomendó: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. El contraste es claro. Lo que esclaviza proviene de las tinieblas. Lo que da libertad y gozo verdadero proviene de Dios. Quien participa en negocios de drogas o alcohol no solo comercia con productos, sino con destinos. Cada botella vendida, cada dosis distribuida, es una puerta abierta que invita a demonios de adicción, violencia y muerte. Aunque las leyes humanas lo permitan, en lo espiritual es una práctica contaminada. Así como la idolatría desvía la adoración y la brujería engaña al alma, el comercio de sustancias destruye el cuerpo y la mente. Y si todo esto es grave, aún más devastador es el cuarto negocio, porque no solo afecta lo material o lo emocional, sino que corrompe lo más sagrado: la dignidad del cuerpo humano en la prostitución y el comercio sexual. El cuarto negocio que abre puertas a demonios es la prostitución, y todo comercio que convierte el cuerpo en mercancía. Desde el principio, Dios estableció que el cuerpo humano es templo, creado a su imagen y semejanza. Reducirlo a objeto de placer y ganancia económica no solo degrada la dignidad, sino que abre una de las puertas más poderosas para la opresión espiritual. La Biblia es clara al respecto. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, declara: el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Esa advertencia muestra que cuando la sexualidad se usa fuera del diseño divino, se convierte en terreno fértil para que las tinieblas gobiernen. La prostitución institucionaliza esa distorsión, convirtiendo lo sagrado en negocio. Muchos justifican este comercio diciendo que satisface necesidades, que mueve economías o que brinda sustento a quienes participan. Pero lo espiritual no se mide en balances humanos, sino en frutos invisibles: rupturas emocionales, enfermedades, violencia y un ciclo constante de esclavitud. Lo que parece dar libertad en realidad quita vida. El libro de Proverbios dedica capítulos enteros a advertir contra la mujer extraña y el hombre seductor. No se trata de señalar personas, sino de mostrar el espíritu detrás de la prostitución, un poder que atrapa, que promete placer y termina sembrando ruina. Las Escrituras dicen que quien se une sexualmente a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella, y eso significa que las ataduras no son solo físicas, sino espirituales. Los negocios que giran en torno al comercio sexual generan dinero, pero también propagan cadenas de lujuria, abuso y destrucción familiar. Ciudades enteras han sido marcadas por esta práctica, y la Biblia relata cómo Sodoma y Gomorra se convirtieron en ejemplo de lo que ocurre cuando la inmoralidad domina un territorio. No fue solo un problema social, fue una puerta abierta a fuerzas demoníacas que corrompieron generaciones. La sabiduría bíblica oculta revela que este tipo de negocio no se limita a burdeles o calles. Hoy se expande a través de la pornografía, de la trata de personas y de la explotación en redes digitales. Todo comercio que degrade el cuerpo humano como producto es parte del mismo sistema de oscuridad. El costo espiritual es devastador. Quienes participan terminan marcados por vacío, incapacidad de amar de forma sana y una profunda desconexión con Dios. La prostitución no es solo intercambio de cuerpos. Es pacto de almas que abre puertas que después son difíciles de cerrar. Así como los otros tres negocios, idolatría, brujería y adicciones, contaminan, la prostitución corrompe lo más íntimo. Por eso,
Discernir es urgente. El siguiente paso es aprender cómo identificar si un negocio está contaminado, aun cuando no parezca tan evidente, y cómo pedir a Dios la sabiduría para reconocer las señales de puertas abiertas. No todos los negocios contaminados son fáciles de identificar a primera vista. Algunos se disfrazan de cultura, de tradición o incluso de progreso, pero en lo invisible cargan cadenas que afectan a quienes participan. Por eso, el discernimiento espiritual es indispensable para saber si un negocio abre puertas al enemigo o si camina bajo la bendición de Dios. La Biblia enseña que el Espíritu Santo guía a toda verdad, y parte de esa verdad es mostrar lo que está escondido detrás de las apariencias. Una de las primeras señales de que un negocio está contaminado es la atmósfera que se percibe. Cuando al entrar en un lugar se siente un peso extraño, una tensión que oprime o una sensación de desasosiego, es probable que haya una influencia espiritual negativa. El ambiente habla, porque lo invisible se manifiesta en lo sensible. Otra señal clara es el dinero que se esfuma. Aunque haya ventas constantes, el ingreso nunca rinde. El dinero entra, pero no se disfruta ni permanece, porque está ligado a maldición. La ganancia contaminada no se multiplica, se disuelve. Esto no es simple mala administración, es el fruto de un pacto oculto que roba la paz financiera. Los conflictos constantes también son indicadores. En negocios contaminados, las discusiones entre socios, empleados y clientes se vuelven rutina. Lo que debería ser un espacio de cooperación se convierte en terreno de guerra. Esto ocurre porque la puerta abierta a los demonios atrae división, y la división siempre destruye desde dentro. La salud es otro reflejo. Cuando quienes trabajan en un negocio específico comienzan a experimentar enfermedades repetitivas, depresiones profundas o accidentes frecuentes, hay que prestar atención. No todo tiene explicación natural. Muchas veces es consecuencia de ataduras espirituales ligadas a la actividad que se realiza. El discernimiento también se activa observando los frutos. Jesús dijo que por los frutos se conoce el árbol. Si un negocio genera dinero pero a cambio destruye familias, fomenta adicciones, difunde idolatría o degrada la dignidad humana, no proviene de Dios. Puede parecer exitoso, pero espiritualmente está podrido en la raíz. ¿Cómo pedir confirmación? A través de la oración sincera. Colocar el negocio delante de Dios y decir, Señor, muéstrame si esto te agrada o si debo soltarlo. El Espíritu Santo siempre responde, ya sea con paz en el corazón o con una inquietud que no desaparece hasta que se cierre esa puerta. La dirección divina nunca falla. Discernir es amar la verdad más que la ganancia. Y cuando se identifica que un negocio está contaminado, lo siguiente es aprender de las advertencias bíblicas que muestran las consecuencias de abrir esas puertas. Las historias del pasado son espejo y guía para no repetir los mismos errores en el presente. La Biblia está llena de relatos que muestran lo que sucede cuando las personas permiten que la codicia y el engaño se conviertan en negocio. Estos ejemplos no son cuentos antiguos, son advertencias vivas para discernir lo que hoy sigue ocurriendo. Las consecuencias de abrir puertas al enemigo a través del comercio contaminado están registradas como lecciones para quienes desean caminar en la verdad. Uno de los casos más impactantes es el de Acán, narrado en el libro de Josué. Después de la conquista de Jericó, Dios ordenó que nada de lo dedicado a destrucción fuera tomado por el pueblo. Sin embargo, Acán escondió plata, oro y un manto babilónico en su tienda. Lo que parecía un pequeño acto de ganancia secreta trajo derrota a todo Israel. La enseñanza es clara. Cuando alguien comercia con lo prohibido, no solo se afecta a sí mismo, sino que contamina a toda su comunidad. Otro ejemplo es Judas Iscariote. Por 30 piezas de plata entregó a Jesús. Ese negocio fue aparentemente exitoso en lo inmediato, porque recibió dinero, pero terminó en maldición y muerte. Judas aprendió demasiado tarde que la codicia abre puertas que destruyen la vida entera. Su historia es recordatorio de que no toda ganancia justifica el precio espiritual que se paga. También encontramos el relato de los mercaderes en el templo.
Jesús, al verlos convertir la casa de oración en un mercado de explotación, volcó las mesas y los expulsó con autoridad. Su reacción revela la indignación divina contra todo negocio que profana lo sagrado. Lo que para los hombres era comercio legítimo, para Dios era puerta abierta al robo y la corrupción espiritual. En el libro de los Hechos aparece otro caso: Simón, el mago. Este hombre ofreció dinero a los apóstoles para comprar el poder del Espíritu Santo. Creía que todo podía negociarse, incluso lo divino. La respuesta de Pedro fue tajante: tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se obtiene con dinero. Este relato muestra que intentar comerciar con lo espiritual es un camino directo a la ruina. Estos ejemplos bíblicos son espejos que muestran cómo actúa el enemigo. Ofrece ganancias rápidas, aparentes ventajas, pero a cambio, exige abrir puertas de opresión. Acán perdió su herencia. Judas perdió su vida. Los mercaderes perdieron el favor de Dios, y Simón fue reprendido por intentar comprar lo que no tiene precio. La sabiduría oculta de estas historias es que el verdadero negocio de la vida es guardar la pureza del corazón y caminar en obediencia. Todo lo demás se derrumba con el tiempo. Y si estos ejemplos muestran las consecuencias de abrir puertas, la siguiente clave es aprender cómo cerrarlas, cómo salir de un negocio contaminado, romper pactos invisibles y recuperar la libertad que solo Cristo puede dar. Salir de un negocio contaminado no es solo una decisión económica, es una batalla espiritual. Cuando alguien participa en actividades que abren puertas a demonios, aunque sea por ignorancia, establece pactos invisibles que deben romperse con determinación y fe. La buena noticia es que Dios siempre ofrece una salida. Nunca deja a sus hijos atrapados sin esperanza. El primer paso es reconocer y aceptar que el negocio está contaminado. Lo que se justifica no se puede sanar, pero lo que se confiesa puede ser restaurado. El segundo paso es arrepentimiento genuino. No basta con sentir remordimiento. Es necesario confesar delante de Dios: Señor, reconozco que este negocio no te agrada, me aparto de él y pido tu perdón. La confesión limpia la conciencia y corta el derecho legal que el enemigo reclama sobre esa actividad. Sin arrepentimiento no hay cierre de puertas. El tercer paso es renuncia. Muchas veces la persona sabe que un negocio le da dinero, pero ese ingreso es maldito. Renunciar a él significa soltarlo en lo material y en lo espiritual. Puede implicar cerrar un local, dejar de vender un producto o rechazar una práctica, aunque parezca pérdida. La Biblia enseña que lo que se pierde por obediencia trae multiplicación en bendición. El cuarto paso es proclamación de libertad. Con la boca se atan y con la boca se desatan. Declarar en voz alta: en el nombre de Jesucristo, rompo todo pacto oculto, cierro toda puerta abierta por este negocio y proclamo libertad sobre mi vida y mi familia. Esta proclamación no es fórmula mágica. Es un decreto espiritual que sella la decisión tomada en fe. Un quinto paso puede incluir un acto simbólico. Si hay objetos ligados al negocio contaminado, amuletos, imágenes, documentos, utensilios, deben ser destruidos o desechados, no guardados como recuerdo. En el libro de los Hechos, muchos que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Ese acto público rompió pactos y mostró una fe genuina. Finalmente es vital llenar el espacio vacío. Jesús advirtió que cuando un espíritu inmundo sale, busca regresar. Si encuentra la casa desocupada, vuelve con más fuerza. Por eso, después de cerrar puertas, hay que llenar el corazón y el negocio con la palabra, la oración y la adoración. Emprender con principios bíblicos, ofrecer productos y servicios que honren a Dios, es transformar lo que antes estaba contaminado en fuente de bendición. Salir de un negocio contaminado no es perder, es ganar libertad. Lo que parecía ingreso seguro se convierte en carga, y lo que se entrega en obediencia se multiplica en bendición verdadera. Con este entendimiento, el paso final es descubrir cuál es la promesa de Dios para quienes levantan negocios limpios.
Prosperidad con propósito, riqueza que no añade tristeza y un legado de bendición para las generaciones futuras. Dios nunca prohíbe la prosperidad. Al contrario, la ofrece como herencia a quienes caminan en obediencia. El libro de Proverbios enseña que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la diferencia entre un negocio contaminado y uno alineado a principios bíblicos. Uno trae cadenas y vacío, el otro trae paz y propósito. La verdadera prosperidad no se mide solo en dinero, sino en frutos de justicia, paz en la familia y legado para las generaciones. Un negocio bendecido es aquel que honra a Dios en su origen y en su propósito. No se levanta sobre engaños ni explotación, sino sobre la verdad y la integridad. Puede ser pequeño a los ojos del mundo, pero grande a los ojos del cielo. Cada producto ofrecido, cada servicio brindado, cada trato justo con clientes y empleados, se convierte en semilla de bendición. El éxito no está solo en vender más, sino en saber que cada venta refleja valores eternos. La sabiduría bíblica muestra ejemplos de prosperidad legítima. Abraham fue bendecido en gran manera, pero siempre edificaba altares para recordar que todo provenía de Dios. José, aún en tierra extranjera, prosperó porque el Señor estaba con él, y porque administraba con justicia. Estos modelos revelan que no se trata de acumular por ambición, sino de ser canal de bendición para otros. Cuando un negocio se dedica a servir en lugar de oprimir, se convierte en herramienta de transformación. Los clientes reciben más que un producto, reciben paz. Los empleados no solo tienen trabajo, sino dignidad. La comunidad no solo ve un comercio, sino un testimonio de integridad. Ese es el fruto de un negocio blindado contra la oscuridad, prosperidad con propósito. Para levantar un negocio bendecido, es necesario comenzar con oración. Antes de abrir puertas físicas, abrir el corazón al Señor y consagrar el proyecto. Declarar: este negocio pertenece a Dios, que todo ingreso sea para su gloria, que cada trato sea justo y que cada paso esté bajo su dirección. Esta consagración inicial es un muro de protección que impide que el enemigo reclame derechos sobre el emprendimiento. El paso siguiente es practicar principios bíblicos: no engañar, no explotar, no vender lo que destruye, no participar en injusticia. Puede parecer más difícil en un mundo donde todo se justifica por dinero, pero es la única forma de asegurar bendición duradera. La riqueza que viene de Dios siempre será limpia y siempre traerá paz. Un negocio bendecido no solo alimenta hoy, sino que siembra herencia. Hijos y nietos podrán decir: nuestra familia prosperó sirviendo a Dios y honrando su palabra. Esa es la recompensa más grande. No solo prosperidad material, sino legado espiritual. Así se cierra el círculo de esta advertencia divina. Evitar los 4 negocios que abren puertas a demonios. Aprender a discernir. Romper pactos ocultos y abrazar la promesa de un futuro próspero en la luz de Dios.